Hola, ¿cómo están? Esto es El Guionista Ninja, yo soy Michelle. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia de televisión, la Biblia de un proyecto de serie. Y estuvimos conversando acerca de qué puntos tiene que tener esta Biblia. Y uno de esos puntos es el perfil de personaje, que vamos en esta semana explayarnos un poquito. Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a revisar ejemplos. No se olviden que la semana pasada les dejé el ejemplo de la Biblia de Stranger Things. Vamos a ver estos perfiles de personajes, vamos a hablar de sugerencias a la hora de escribirlos, ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar divertido, quédense. Pero antes de entrar en materia, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denle click a la campanita para no perderse ninguna notificación. Síganme en Facebook, en Michael Endara, guionista y director. Este es el canal oficial de Facebook del programa. Y en Instagram a El Guionista Ninja. Compártanlo con sus amigos, comenten, denme su opinión al respecto de lo que vamos a hablar hoy. Arrancamos con perfiles de personajes. Voy a empezar leyendo un par de ejemplos de los perfiles de personajes de Stranger Things. Voy a arrancar con el de Mike Wheeler. Mike Wheeler tiene 12 años, es un chico tierno, pero una marca de nacimiento en su cachete izquierdo lo lleva a mucho bullying y una inseguridad casi discapacitante. Esta marca, si se acuerdan, nunca llegó a la serie. Mike no tiene esta marca. Esto estaba en la Biblia, pero a la hora de ejecutarlo ya parece que decidieron sacarlo. Nunca ha tenido un primer beso, mucho menos una novia. Escapa de sus inseguridades leyendo novelas de fantasía, pasando tiempo con sus 3 mejores amigos, Lucas, Dustin y Will, y escapando a su vívida imaginación. Es el maestro de calabozos de su grupo de Calabozos y Dragones, escribe historias de Escoge tu aventura con monstruos fantásticos. Cuando se enfrenta a una aventura real contra monstruos reales, descubrirá un coraje que no sabía que tenía. Al final, incluso besará a la chica. Ahora vamos a leer el perfil de personajes de Locke de la serie Lost. Inteligente, carismático, motivado y considerablemente más lúcido de lo que se ve en el piloto. Les cuento que la Biblia de Lost fue corregida después de haber filmado el piloto. Todas estas características recién empiezan a descubrir el enigma que es Locke. Antes fue un oficinista invisible e infeliz. Su único consuelo eran sus increíbles conocimientos sobre habilidades de supervivencia, sus juegos de mesa y sus batallas de paintball. Todas características que lo hacían raro en la civilización, pero ahora le permiten destacarse en la isla. Por primera vez en la vida, la gente ve a Locke como un héroe y a él le encanta. El accidente aéreo fue lo mejor que le pasó a Locke en su vida. Él lo ve como una señal. Ha encontrado su propósito y eso no es todo. Los otros todavía no saben qué es, pero Locke tiene un plan. Y voy a leer el perfil de personajes de la Biblia de True Detective de Rustin Cole. Es una gran serie, si no la han visto se la recomiendo muchísimo. La primera temporada es genial. Rustin Cole, 31, 51 años. O sea, esto está escrito en dos épocas. Cuando Rustin tiene 31 años en 1990 y 51 años cuando la historia ocurre en el 2010. En 1990, Rustin Cole está recién llegado a Homicidios del SID, trasladado desde Luisiana a petición del superintendente, por lo que sus compañeros detectives no saben por qué está allí. No hace amigos, no bebe y el resto de los detectives no se preocupan por él. Sin que sus compañeros de trabajo lo sepan, durante los últimos 4 años, Cole había sido reclutado para trabajar encubierto en narcotráfico en Luisiana y Texas, con el fin de mantenerse fuera de la cárcel por infracciones y conducta criminal, cuando fue detective de la policía de robos en Luisiana entre el 82 y el 84. En el 85, cuando la hija de Cole, de 2 años de edad, murió en un accidente automovilístico, su matrimonio se derrumbó y él cayó en espiral. Fue transferido de robos a narcotráfico, comenzó a estafar a traficantes y se convirtió en un adicto. Luego, capturado por asuntos internos, fue reclutado como un traficante encubierto por la DEA y fuerzas interinstitucionales estatales. 4 años de eso y tuvo un colapso. Fue colocado en un asilo y cuando se le ofreció una destitución de la sección 8, en su lugar pidió favores
para ser asignado a una unidad de homicidios del Estado. Debido a su trabajo encubierto, ya no puede operar en Luisiana. Cuando comienza la historia, ha sido compañero con Martin Hart durante 3 meses y tienen su primer caso importante: un cuerpo de mujer encontrado posando en el bosque con alas. En ese momento, Cole vive solo en un triste estudio, sin muebles ni televisión, solo libros sobre investigación, un colchón en el suelo y un crucifijo sobre el colchón. Más pequeño y mucho más cerebral que Hart, extremadamente culto, Cole tiene una filosofía nihilista pesimista de la vida, que no le impide hablar por los muertos. Está más obsesionado y es mejor investigador que Hart, pero es más inestable como persona. Vacila entre la adicción y la desesperación cuando no está trabajando en un caso, y la mayor parte de su historia personal a través de los años 1990 y 2000 es cómo se reconecta con la vida humana, principalmente a través de la familia de Martin. Cuando el matrimonio de Hart se rompe en el 2002, Cole es una razón importante para ello. En 2010, Cole se jubila, se vuelve camarero a tiempo parcial y bebedor a tiempo completo, aniquilándose lentamente con alcohol y viviendo en un aislamiento casi total en las montañas rurales. También es dueño de un cobertizo de almacenamiento que no permitirá que la policía registre. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos cuando leemos estos perfiles de personajes? Yo diría que primero, y muy importante, es ser conciso, ser directo. En este caso, menos es más. O sea, un personaje puede tener cientos de características, pero hay unas pocas que son las más importantes. O sea, las características que lo hacen quien es. Trata de concentrarte en exponer esas características, las características que lo hacen único, las que lo hacen relevante a la historia, las que los diferencian de los otros personajes. Punto 2. El perfil del personaje, o sea, lo que tú escribas en esa Biblia, de alguna manera es un compromiso con la producción. O sea, la producción va a esperar eso en los guiones. Entonces, no pongas rasgos o características de un personaje que realmente no vas a ver o no vas a explotar en los guiones. Limítate a lo que sí vas a explotar. O sea, no pongas cosas simplemente por llenar hojas. 3. Escribe estas biografías de personajes en función del género que estás escribiendo. Si estás escribiendo comedia, que estos perfiles, que estas descripciones de los personajes estén escritas en ese tono. Va a ganar muchísimo más, o sea, que sean graciosas. Fíjate, por ejemplo, en ese tono medio de aventura que tiene los ejemplos que leímos de Stranger Things. O si te fijas en los perfiles de personajes de Lost, vas a darte cuenta que esos perfiles están escritos desde ya para generarte misterio. Entonces, escribe en el tono acorde al género cinematográfico al cual estás aplicando, en el cual vas a trabajar. Por ejemplo, si lees la biografía del personaje de True Detective, te vas a dar cuenta que es una biografía mucho más técnica, habla con un lenguaje mucho más policial, más jurídico, ¿verdad? Con jerga muy de la policía. Entonces, ¿por qué? Porque es un policial, básicamente. O sea, se está pegando desde la Biblia, desde la descripción de los personajes, ya se está pegando al género que va a trabajar. Otra cosa es, y esto pasa mucho, no abuses del pasado. Punto 4. Está bien que tú conozcas acerca del pasado de tus personajes. Es súper importante que lo hagas. Tú, que eres el escritor, su creador, su dios, tienes que conocer qué les pasó antes, pero no abuses. O sea, no pongas cosas del pasado que no se van a terminar viendo reflejados en el guión. O sea, está bien que tú la conozcas, te puede servir mucho como justificaciones, como motivaciones, pero no abuses. No llenes la biografía de hechos del pasado que poco tienen que ver con la historia que vas a contar hoy. Y ya que estamos hablando de historias, cuéntame una historia. O sea, en la biografía de tus personajes también, cuéntame una historia chiquitita del personaje. O sea, estructúralo, dame la información de tal manera que me estés contando una pequeña historia, ¿viste? Quizás con un planteo, con un desarrollo chiquito y con un desenlace, o al menos con un pasado, presente y un futuro, ¿no? O sea, cuéntame una historia chiquita, narra, aunque sean 5 líneas, 7 líneas, 8 líneas, narra. Me refiero a
que tenga coherencia como una historia y que enganche, sobre todo que enganche. ¿Qué otras apreciaciones tienes acerca de los perfiles de personajes que hemos leído hoy? ¿Qué opinas? Esto es El Guionista Ninja, yo soy Michelle, vamos a seguir tratando y desarrollando todos estos puntos que se requieren para escribir la Biblia de una serie de televisión. No te olvides compartir, suscribirte, seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, comentar y sugerírselo a todos tus amigos para volvernos viral y poder seguir comprando más helado.